Hermanos, bueno, tenía esta palabra para hoy, pero la he cambiado. Tenía esta palabra para hoy, pero la he cambiado. Y como os veo con ganas, tengo aquí la de hoy, la que voy a compartir hoy, ahora. ¿Por qué? Porque sabéis que ha habido acontecimientos, y como hoy es un día que yo creo, hermanos, que debemos de disfrutar de este lugar, de disfrutar de la adoración, de disfrutar de la Santa Cena, de disfrutar de la palabra, de disfrutar de la comida. Hoy es el día del Señor. Hoy los que somos iglesia no tenemos que tener prisa. Hay gente que están en el mundo viendo acontecimientos y no tienen prisa. Se llevan horas y horas en acontecimientos del mundo y no tienen prisa. Hermano, disfruta. Por eso dice el Señor que Él busca adoradores, que lo adoren, porque los que adoran no tienen prisa. Disfrutan de lo que el Señor envía en la familia, envía en su casa. Yo ayer estuve con mis hijos, fueron a comer a casa, estuvimos allí merendando y yo estaba disfrutando como un tremendo. Lo iba a decir, pero suena muy mal, lo digo, como un cochinito en un charco. Estaba allí disfrutando. ¿Por qué? Porque estaba mi familia alrededor de mi casa, de mi mesa, de la comida, el cafelito, los niños, los nietos por allí. Gracias al Señor no partieron nada, ¿no? Pero, qué bueno, ¿no? Que disfrutando, sin prisa. ¿Por qué? Porque estamos las familias juntas. Cuando estás con tu familia no tienes prisa. Estás disfrutando. Esa es la familia del Señor. Tú llegas aquí, tú tienes que disfrutar. Amén. Eso es tener mente de cuerpo de Cristo. Si no estás ahí, quiero que medites, que medites. Hoy no te lo voy a compartir, te lo compartiré en otros domingos. Ya tengo cosas para este año que viene porque creo que como iglesia nos tiene el Señor que dar un zarandeo a muchos de nosotros, y después podamos ir a confirmar a otros. Esta palabra me la puso el otro día para una hermana, se la compartía, y la tengo ahí porque el Señor hay veces que nos tiene que zarandear para después, en esa madurez, en esa enseñanza, en todo lo que hemos pasado, podamos confirmar y podamos consolar a otros, ¿no? Quiero que medites conmigo en esta mañana, quiero que vayas a Romano capítulo 1, y quiero que disfrutes en esta mañana de la palabra del Señor, te pongas ahí el cinturón de seguridad, te abroche el cinturón bien, te agarre a la silla, y que disfrutes porque tengo una palabra que quiero que te empape en esta mañana de la palabra. Quiero leerte este texto a modo de introducción, capítulo 1 de Romanos. Aunque no entre ahora en muchos detalles, porque sería largo y extendido, pero quiero deciros, que lo sabéis, pero quiero deciros en esta mañana que el mundo, yo le he dicho en esta noche más que nada que preparé la palabra ayer, ¿no? Porque tenía otra, y cuando hay veces que le digo, Señor, no me haga mucho estas cosas, ¿no? Porque ya tengo la palabra y me tuve que poner ayer por la noche, esta noche, casi toda la noche compartiendo, y le decía, Señor, el mundo te necesita. El mundo te necesita. Nuestro hermano Josué ya se ha quedado con el título para las redes. El mundo te necesita. Romanos capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! ¿Cómo está describiendo el apóstol Pablo al ser humano? Al ser humano. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, aquí nos podríamos quedar, hablar, compartir, extendernos de un sitio para otro, pero yo que esta mañana quiero darte esta semblanza en el nombre poderoso de Jesús, después de este tiempo de adoración tremendo, de este tiempo de alabanza, y decirte, querido hermano y hermana, que aquí el apóstol Pablo está dibujando de una manera tremenda el carácter, la naturaleza, la personalidad del ser humano. Dios se había mostrado como Dios, Dios se muestra como Dios, Dios se muestra como el creador de todo, pero el hombre todo lo cambia por sus placeres, por vivir en contra de Dios y por cambiar todo lo que era de Dios, cambiarlo por darse placer a él mismo y por ponerse él por encima de Dios. Hay un término en teología que es ese, ¿no? Dios, se dice que Dios ha quitado, ¿verdad? El hombre ha quitado a Dios del centro y se ha puesto él como centro del universo, ¿no? El hombre se cree aún más que Dios, ¿no? Hermanos, hemos visto la situación que está pasando Valencia y estamos con las personas de Valencia. Estamos con aquellos donde está habiendo dolor, pesadumbre, donde está habiendo calamidad, donde hay catástrofe. Las iglesias evangélicas se han puesto en común y hay iglesias en Jerez, en otros lugares, asociaciones, ONG que están colaborando, que están recogiendo alimentos. Estamos ahí, estamos orando, estamos ayudando. En todo lo posible que podamos hacer, vamos a estar. ¿Por qué? Porque ahora Valencia lo que necesita es una mano de apoyo, es una mano amiga, es una mano de ayuda, ¿verdad? Ahora Valencia no necesita quizás una palabra profética de juicio. Lo que ahora Valencia necesita es una mano amiga de apoyo. Pero eso no quita lo que Dios habla en su palabra y lo que Dios revela en su palabra. Por eso en esta mañana quiero traerte al corazón sabiduría y conocimiento. Quiero traerte revelación de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque los seres humanos necesitamos de Dios. Amén. Necesitamos de Dios porque estamos inclinados al mal. Necesitamos de Dios porque nuestro corazón es consumido por el orgullo y los intereses propios. Por el orgullo y la autosuficiencia, muchos han negado manifestar su necesidad de Dios, como hemos leído en este texto de Romanos.
están alegando su capacidad propia de resolver sus problemas, los cuales se les escapan porque no pueden. Sin embargo, la misma experiencia del ser humano ha dejado en evidencia la necesidad que éste tiene de Dios. El ser humano tiene necesidad de Dios. Por más que sea capaz, no se escapa de necesitar del poder del Todopoderoso. Los seres humanos, sin excepción, necesitamos de Dios por nuestra inclinación, por nuestra distorsión, por nuestra desviación y porque sin Dios estamos en una terrible ruina. En una terrible ruina. Déjame que te dibuje algo. Vivimos en una sociedad que estamos pasando por momentos difíciles con una total inseguridad con referencia a los conflictos bélicos. No sabemos cómo va a salir o de dónde va a salir el proyectil más grande. Vivimos con una inseguridad tremenda, con la lacra del terrorismo todavía candente, las fuerzas de la naturaleza. ¿Qué decir de las fuerzas de la naturaleza? Nuestros propios hermanos lo han vivido, Marco e Inma han vivido allí en su parcela, en su campo, ¿verdad? Pues la riada y verse su casa y su terreno y todo aquello negado. Los huracanes, las lluvias torrenciales, en otros lugares sequías. Es decir, vivimos en una sociedad que no cree, ateísta, y que no cree en nada, es decir, ilinista, agnóstica, una sociedad escéptica que no cree en ninguna verdad absoluta, todo es relativo. Una sociedad donde la política, como no hay líderes contundentes y honrados, pues la política muchas veces ni va ni viene porque, como ves, el engaño que hay, ¿verdad? Y no en la política, sino en los políticos, es decir, en el ser humano, porque la política no es mala. Los malos son los que dirigen la política. Porque la política significa las ideas del pueblo. Política, idea del pueblo. Hermano, vivimos en una sociedad con violencia, con egoísmo, con codicia, con blasfemia, con inmoralidad, con injusticia. Y aparte aquellos que los hacen, y la mayoría se complacen con lo que los hacen, que es lo que dice el apóstol ahí, se complacen con los que las practican. Están quienes las practican y hay de aquellos que se complacen con aquellos que las practican y que le tocan las palmas a que los practican. Hermanos, vivimos en una sociedad que excluye de una manera tremenda a Dios. Que excluye de una manera tremenda a Dios. Lo excluye de sus vidas. Lo excluye de su familia, lo excluye de su casa, lo excluye de su comunidad, lo excluye de su país, lo excluye. Dios no existe. Una sociedad formada por hombres y mujeres como tú y como yo. Vivimos en la historia momentos muy difíciles de conflictos mundiales, de crisis, de violencia, de abusos contra mujeres, contra niños, matrimonios desestructurados, fenómenos, incendios, catástrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios desea traer algo poderoso sobre su iglesia y sobre el mundo. Porque el deseo de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y si Él todavía no viene, dice Pedro, que es porque Él tiene paciencia a ver si hay alguien más que se arrepienta. Él quiere traer restauración a las almas. Él quiere traer avivamiento. Él quiere traer sanidad. La iglesia, hermanos, creo firmemente a niveles generales necesita de todo este tipo de cosas. Necesita de santidad, necesita de compromiso, necesita de obediencia. Pero esto hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y para ello la vida de los que formamos la iglesia tenemos que tener esa cercanía, esa relación con el Señor. No se puede de otra manera. Vidas que anhelan la presencia de Dios. Vidas que anhelan la presencia de Dios. Vidas que aman el estar en sus cosas.
comprometidos, que tienen hambre de su palabra, hambre de momentos de adoración, de alabanza, que oran, que estudian, que se reúnen, que están juntos compartiendo. Hermanos y hermanas, la iglesia la iglesia depende de la vida del Espíritu. Pero este mundo necesita dar un giro completo y volverse a Dios. Este mundo que está y vive de espalda a Dios, sin importarle nada, viviendo en la más oscura de las tinieblas y jugando con los poderes satánicos, como en estos días, o hace un par de días hemos visto, ¿verdad?, con sus máscaras y disfraces y alejados de la vida de Dios. Este mundo necesita de vidas que han sido quebrantadas por la cruz del Calvario, vidas que se han dado cuenta de su situación de perdición, que estaban alejados de Dios, de estado absoluto de ruina, y han recurrido al sanador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nos damos cuenta de este principio, venimos delante del Señor con una actitud de reconocimiento y de búsqueda de su presencia, de búsqueda de su rostro. El profeta va a decir: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Y eso le pasó al rey David cuando escribió el Salmo 27. Él llegó a decir: una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Aleluya. David lo tenía claro: tu rostro buscaré, oh Señor, porque de ahí viene la bendición, de ahí viene la liberación, de ahí viene la sanidad, de ahí viene la restauración, de ahí viene todo beneficio que viene del cielo, de la búsqueda de tu rostro, de la búsqueda de tu presencia. Corazón humilde, sencillo, delante de Él. Hermanos, David, aún siendo el rey, el ungido de Dios, sabéis que fue un hombre roto, debilitado, como hablábamos el domingo pasado, con referencia a Goliat, ¿verdad? Muchas veces perseguido, pero supo ponerse delante de Dios y recurrir a su presencia y al poder de su palabra, para que aliviara sus cargas, sus debilidades, sus luchas, para que lo librara de sus enemigos y para que restaurara su vida y sanara sus heridas. David fue a la presencia del Señor en oración, en ayunos, en arrepentimiento, humillado y con un corazón contrito, con un espíritu quebrantado, reconociendo las armas que Dios pone a nuestro alcance para la restauración y la sanidad de nuestras vidas. Dios le ha dado a su pueblo, a su iglesia, y no tan solo a su pueblo o a su iglesia, sino a todo el mundo, el medio por el cual las vidas pueden ser sanadas, pueden ser restauradas y pueden ser levantadas y avivadas. Es por medio de la cruz de Cristo. Es por medio de la cruz de Cristo. Solamente hay que ir a la cruz del Calvario, volver el rostro a la cruz del Calvario, para que este mundo sea levantado con un poder glorioso. Es por medio, hermanos, de la cruz de Cristo, y es por medio de lo que enseña su palabra. Es por medio de su palabra bañada por esa unción impactante del Espíritu Santo, que cuando entra y transforma en nosotros, hay algo que ocurre de una manera tremenda. El Salmo 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de toda su ruina. 107:20. Y los libró de toda su ruina. Pero el versículo 19 dice: entonces ellos clamaron a Jehová y Jehová envió su palabra. Tú clamas y Él envía su palabra.
Tú clamas y Él envía su sanidad. Tú clamas y Él envía su restauración. Tú clamas y Él envía avivamiento. Aleluya. Pero para eso hay ciertos pasos que te quiero compartir ahora. La palabra de Dios trae sanidad, hermanos y hermanas, trae restauración, trae liberación. Es la bondad y el poder de Dios directamente a nuestro corazón, que impacta nuestro corazón. Es su palabra, ¿verdad?, traída por el Espíritu, es la que hace posible todo aquel beneficio que fluye de la misma presencia de Dios, que nuestros conflictos se han quitado, que nuestros desequilibrios aún mentales, espirituales, sean puestos en orden, que haya vidas cambiadas de una manera tremenda, vidas transformadas y podamos vivir en victoria y no en miserias, en ruina, como dice la palabra del Señor. Envió su palabra y nos libró de la ruina. Pero esto también va a depender de nuestra búsqueda y de nuestro clamor, querido hermana y hermana. De nuestra búsqueda y de nuestro clamor. Tenemos que ir, querido hermano y hermana, a la presencia del Señor. Y yo veo, hermanos, que cada vez cuesta más trabajo. Cada vez cuesta más trabajo. Cada vez cuesta más trabajo ir a la presencia de Dios. Cada vez cuesta más trabajo tener un tiempo de adoración. Cada vez cuesta más trabajo leer la palabra. Cada vez cuesta más trabajo todo. Ya lo hemos dicho al principio. Este tiempo que es un tiempo precioso de Santa Cena, de comida con los hermanos. La Iglesia tiene que darse cuenta de quién ha sido salvada y seguir dándole la gloria a Él porque Él se la merece. Amén. En la Iglesia evangélica, yo lo digo muy claramente, no hay evangélico no practicante. Puedes por ahí alguna que otra religión, tú vas y le dices, sí, yo soy, pero no practico, no soy practicante, pero sí soy. No, o eres o no eres. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. O eres o no eres. Y los que se notan, porque son los que viven la presencia de Dios. Son los que aman la presencia de Dios. Son los que tienen ese ardor, esa fe, esa ganas, esa hambre de estar continuamente porque saben que en la presencia de Dios es donde somos bendecidos. Amén. Hay veces, hermanos, que aquellos que estamos, y muchas veces los jueves, cuando venimos a orar, muchas veces lo decimos. Un grupito que venimos al culto los jueves, a la reunión de oración, y estamos y compartimos y lo decimos, venía hermano, venía un poco sin ganas, tal y cual, pero que me alegro haber venido. Qué buen tiempo de presencia, qué buen tiempo de oración, algo nuevo, el Señor me ha restaurado, ha sido algo precioso. Y es que, hermanos, cuando buscamos su rostro, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice. Dios nos bendice. Cuando tú clamas, Dios envía su palabra y te libra de la ruina. Hace falta clamar. Amén. Valencia tiene que clamar por la presencia de Dios. Valencia tiene que volver su rostro a Dios. Amén. Pero quiero decirte algo. Andalucía también. Y Madrid. Y Extremadura. Y Galicia. Y Cataluña. El País Vasco. Y Asturias, y Cantabria, y etcétera, y Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Y Europa, el mundo tiene que volverse a Dios, porque el mundo necesita de Dios. Si nosotros volviéramos el rostro a Dios, nos evitaríamos muchos disgustos. Nos evitaríamos mucho sufrimiento. Si nosotros volviéramos el rostro a Dios de esa manera que Dios demanda de su pueblo, de su iglesia, nos evitaríamos tanto sufrimiento, tanta amargura, nos evitaríamos tanta ansiedad, tanto estrés, tanta preocupación, tantos afanes.
porque nuestra vida descansaría más en esas manos poderosas de Dios que nos acoge con todo su amor y con toda su bondad. Hermanos, allí en Valencia, como sabéis, está pasando una tragedia. El mundo vive una inmensa tragedia, porque mientras estemos de espalda a Dios no hay sanidad, no hay paz, no hay salvación. Quiero deciros algo, el mundo está de espalda a Dios, está enfermo. Pero también en ámbitos cristianos tiene que haber un volver a Dios y a su palabra. Y quiero decirte esto, también en ámbitos cristianos que se dicen cristianos, tienen que volverse a Dios y a su palabra. Hay mucho enfermo espiritual. Hay muchos que dicen que son, pero no son, solo hacen su voluntad, se dejan llevar por sus sentimientos, por las modas, por los nuevos modelos de culto. Pero Dios quiere sanar de una manera tremenda, levantar de una manera poderosa, para que nosotros podamos seguir avanzando, predicando y llevando a cabo la obra del Señor. Son momentos difíciles para la humanidad y los últimos tiempos se acercan, querido hermano y hermana. Los últimos tiempos se acercan, necesitamos sanar. Y hay un texto que quiero compartir contigo, ¿no? Que le va a dar el autor, ¿no? De sanar la tierra, sanar tu vida, sanar el país, sanar tu comunidad, sanar tu frontera, sanar tu territorio. Porque Dios quiere llevar al ser humano a ese momento donde el ser humano reconozca que hay un Dios todopoderoso. Y no como ya lo hicieron y hemos leído al principio en Romanos, que dejaron la gloria de Dios, sino que el mundo reconozca que han dejado la gloria de Dios y que se tienen que volver al Dios de gloria. Salomón dice que se pone de rodillas para agradecer al Señor el haberle permitido edificar el templo. Quiero que leas conmigo segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice que Salomón ahí empieza a orar, ¿verdad?, por la terminación del templo. Empieza a orar por él y por su pueblo en agradecimiento, en arrepentimiento y alabanza. Y ahí lo puedes ver en el capítulo 6, verso 12, 13, 14, 22, capítulo 7, que vamos a leer, ¿verdad? Capítulo 7, verso 12, dice lo siguiente. Dice, y apareció, segunda de Crónicas 7, dice, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si mi pueblo se humillare, si yo enviare todas estas cosas, ¿verdad?, negativas, que no haya lluvia, que haya langosta, que la tierra se consuma, si enviare pestilencia, es decir, peste, ¿verdad?, una pandemia, ¿verdad?, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, es decir, vuelvan de sus malos caminos, dice, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, aleluya. Y sanaré su tierra, aleluya. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Bendito sea el Señor. Daros cuenta, hermanos, el Señor cómo va a hablar y le va a decir a su pueblo, oye, aunque haya lo que haya, aunque haya una catástrofe, aunque pueda haber lo que pueda haber, si mi pueblo realmente con un corazón contrito, humillado, con verdad en su corazón, mi pueblo se vuelve a mí de sus malos caminos y se humilla y ora y busca mi rostro,
Dice, yo voy a sanar su tierra. Yo voy a sanar su tierra. Evidentemente, hermano, esto está enmarcado en un contexto antiguo testamentario, lo tenemos que conocer. Algo físico. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas cuestiones hay en nuestros corazones? ¿Cuántas cuestiones hay en nuestras mentes? ¿Cuántas cuestiones hay en nuestra alma? Hay algo que nosotros tenemos que tener presente, es que cuando Dios viene a nuestras vidas, hermano, hay algo que se arregla, que se ordena. Hermano, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que entender que hay roto cosas. Los seres humanos tenemos roto varias cosas con Dios. Lo primero que tenemos roto es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación aún con nosotros mismos. Pero desde una perspectiva teológica, hermano, Dios cuando viene a nuestros corazones restaura nuestra relación con Él. Restauramos nuestra relación con el prójimo. Y debemos, como personas equilibradas, ordenadas y con el amor de Dios en nuestros corazones, restablecer nuestra relación con la naturaleza. Amamos la naturaleza. Cuidamos la naturaleza. No obligamos a la naturaleza, no obligamos a que un río coja por allí y ahora queramos que coja por allí. No obligamos a la naturaleza. Porque ha habido aquello que estaba roto, se ha ordenado. Hermanos, la gloria del Señor dice que llenó la casa. La gloria del Señor llenó la casa. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú como casa de Dios estás lleno de la gloria de Dios. Quiero decírtelo en esta mañana. Tú eres casa del Espíritu Santo, eres habitación del Espíritu Santo y la gloria de Dios está sobre ti. Dios oye la oración porque tú eres casa de sacrificio y casa de oración. Tú eres casa de oración. Por lo tanto, Dios oye la oración. Dice que su oído está atento a donde se levanta una voz con clamor. Donde está su presencia, Dios oye. Incluso cuando pasamos por las más dificultades y difíciles pruebas, como dice el verso 13, donde no vemos respuesta, donde nuestras vidas están pasando por sequía, por enfermedades, por tribulación, por sufrimiento. Incluso parece que el Señor no está y que los cielos están cerrados. Hay una respuesta, hay una solución. Y dice el Señor, mira, la solución es que tú te humilles. Que tú te humilles. Que tú te humilles. Que te quite toda altivez que tienes, toda autosuficiencia que tú tienes. Humíllate delante de la presencia de Dios. Humíllate, que tienes que reconocer que yo te hago falta. Que no puedes ir como vas por la vida. Que yo te hago falta. Ponme a mí en primer lugar. Humillarte, dice el Señor. La humildad dice que va de la mano del humillarse. La humildad es un estilo de vida, dice que es un proceder continuo de la ausencia de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de egoísmo, de vanidad. Pero lo que Dios pide es un corazón que sepa humillarse cuando hay una necesidad. No quiere corazones autosuficientes. Dios quiere que su iglesia se sujete a Él, de tal manera que ponga su confianza solamente en Él. Su iglesia debe saber que cuida de ellos y que dependemos de Él. Amén. Ante la presencia de Dios, el hombre debe tener plena conciencia de su propia insignificancia. El hombre está lleno de debilidades y flaquezas. Debemos de reconocer a Dios sobre todas las cosas, humillarse, reconocer cuando una situación no está bien, cuando hay pecado, falta de perdón, raíces de amargura, no hay compromiso o no hay obediencia, falta de santidad. Es entonces cuando nosotros debemos de quebrantarnos, de rendirnos, de hundir nuestras manos en el rostro, doblar nuestra rodilla y buscar solamente la presencia de Dios y decirle, Señor, te necesito. Amén.
Señor, te necesito. La oración y orar, humillarse y orar. La oración, dice, es la comunicación con Dios. El único que puede hacer la obra de sanidad y restauración en nuestras vidas. Amén. Dios sigue siendo el creador del mundo, reinando sobre él. Cuando hay comunión con el Señor, las oraciones salen, las oraciones se elevan. Es elevar nuestra alma a la presencia de Dios. Cuando oramos, le estamos diciendo, Señor, dependo de ti. Amén. Esta oración debe de estar en nosotros, Señor, dependo de ti. Y esta iglesia debe de tener esas oraciones. Señor, dependo de ti. Hermanos, cuando no oramos es porque no tenemos confianza ni comunión con el Señor. Por eso el tercer lugar va a decir la palabra, y buscar en mi rostro, y buscar en mi rostro. Buscar con toda nuestra alma su presencia, todo lo que Dios representa. Buscar su rostro, buscar su voluntad y querer obedecerla con todo nuestro corazón. Amén. Quiero que te quedes conmigo 5 minutos, porque es importante, ya estoy acabando. Buscar su rostro es buscar su voluntad y querer obedecerla con todo nuestro corazón. Buscar su rostro es querer hacerlo en adoración, en alabanza, es querer encontrarnos con Él, es querer aceptar aún su disciplina. Amén. Porque todo depende de Él. Porque en sus manos están nuestros tiempos. Amén. Buscar su rostro es tener un oído sensible al Espíritu para que Él nos revele su palabra. Buscar su rostro es estar dispuesto a oír, no estás bien, querido hijo, querida hija, no te escondas. Es tener un oído sensible a que el Espíritu nos diga, no estás haciendo las cosas bien. No estás haciendo cosas, pero estás aceptando a otros que las practiquen. Dice el apóstol. Buscar su rostro, hermano, es ir a la cruz del Calvario. Buscar su rostro es ir a la cruz del Calvario donde muere el Dios manifestado en carne. Y es allí donde nosotros tenemos que morir. Amén. Porque todo aquel que quiera ser discípulo de Jesús tiene que coger esa cruz, símbolo de muerte, y negarse, morir allí en la cruz. Buscar su rostro es en la cruz donde podemos mirar ese sacrificio cruento de su sangre por cada uno de nosotros. Es en la cruz donde nuestros pecados son perdonados, nuestras enfermedades son sanadas, donde nuestras vidas son restauradas. Querida iglesia, querido hermano y hermana, querido aquellos que nos puedan estar viendo, si quieres buscar el rostro de Dios, búscalo en la cruz del Calvario. Allí lo vas a encontrar, en la cruz. Y cuando estemos allí, es allí donde nos damos cuenta de nuestros caminos. Cuando estamos allí en la cruz es cuando nos damos cuenta de nuestros caminos. Por eso va a decir, humillaros, orar, buscad mi rostro y volveros de vuestros malos caminos. Es darnos la vuelta, es querer ejecutar su palabra, es cumplir su voluntad, es que su palabra se haga carne en nuestras vidas. Amén. Es querer ser obediente, someternos a la palabra revelada de Dios. Es un cambio de actitud, es un cambio de dirección. Es un cambio de dirección. Querida iglesia, hermanos y hermanas y amigos que estáis, debemos de ser solidarios. Quiero decirte que los máximos. Tenemos que amar, aún a nuestros enemigos.
Pero no podemos ser tolerantes con el pecado. No podemos ser tolerantes con el pecado. No podemos maquillar y pasarle la mano al pecado. Este mundo se hunde, y se hunde en todo lo que estamos viendo. Y algunos quizás no la practiquen, pero hay muchos que le dan y le tocan las palmas. Aún en un ámbito cristiano, permitidme que lo haga. Aún este mundo se hunde en fiestas satánicas como las de hace varios días, fiesta de Halloween, fiesta satánica. O se hunde en las burlas como hubo allá en París, en las Olimpiadas. Se hunde este mundo con las burlas a lo que es Dios, a lo que es el Creador y el soberano del cielo y de la tierra, que Dios cierra los cielos y no llueve, y Dios abre los cielos y hay riadas por todo lugar. Pero se burlan de Él, lo atacan a Él. Y hay quien no lo hace, pero se complace con aquellos que lo practican. Esto se acaba, querido hermano y hermana. Esto se acaba y Dios está con sus brazos abiertos esperando que se conviertan de sus malos caminos. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Dios espera de su pueblo que no se mezclen, que no acepten, ni como decía el apóstol Pablo, que no se amolden a esta forma de vida. Dios quiere corazones que le sigan de verdad, sin hipocresía, sin disfraces, corazones entregados totalmente y no a medias. No podemos servir, como dijo Jesús, a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Para eso Dios pone a nuestro alcance su misericordia. Él derrama de su gracia. Él espera de su pueblo arrepentimiento, reforma de vida, vidas entregadas, vidas dispuestas, comprometidas. Él quiere ver vidas transformadas, cambiadas por el poder de su Espíritu, vidas sanadas, restauradas. Pero ese paso lo tenemos que dar nosotros. La gracia del perdón prepara el camino para la gracia de la santidad, de la sanidad y la restauración. Amén. Yo le dije al Señor, el mundo te necesita. El mundo necesita de Dios y Él ha dado la solución. Volveos y buscarme. Volveos y buscadme. Yo estoy con los brazos abiertos. Nuestro Dios es el único que puede perdonar, que puede hacer que este mundo, que su iglesia despierte del sueño y le diga a este mundo, también nosotros, que cambie para ser sanado. Amén. Que cambie para ser sanado. El deseo de Dios es dar salvación, sanidad y traer un gran avivamiento. Un gran avivamiento. Él desea sanar tu tierra. Él desea sanar tu corazón. Él desea sanar tu alma. Él desea sanar tu casa. Él desea sanar el puerto que tan idólatra es. Él desea sanar nuestra tierra. Él desea sanar esta nación. Él desea sanar, querido hermano y hermana. Él desea sanar. Pero cuando Él abre su corazón y dice, yo estoy para sanar, pero tú te tienes que humillar. Tú tienes que comunicarte conmigo. Tú tienes que buscar mi rostro de verdad. Y tienes que cambiar. No solamente tener ganas. Y muchas veces que tenemos ganas de muchas cosas.
de esto, de aquello, de hacer gimnasia, de dejar esto, dejar aquello otro, de servir incluso, pero luchamos con las ganas, pero nunca hacemos nada. Es hacerlo, es llevarlo a cabo. Vuélvete. Y cuando nos volvemos, Él sana. Él sana. Hermano, la mayoría de las zonas que han sido inundadas en Valencia eran zonas inundables desde hace siglos. Y el agua vuelve su curso. El hombre no es Dios. No puede ser Dios. No podemos hacer lo que nos dé la gana. Hay un creador y a Él le debemos obediencia. Amén. Vamos a buscar un momentito su